presentar nuestro estudio que tiene como nombre Determinantes macroeconómicas y distributivos del gasto de los hogares en el Perú, con un análisis de cointegración durante los años de 1994 hasta el 2024, presentando como primer punto el siguiente. Tenemos la realidad problemática. Tenemos que en el Perú el consumo de los hogares ha tenido una evolución marcada por avances importantes, pero también por retrocesos que muestran que la realidad problemática es mucho más compleja de lo que parece. Aunque en distintas etapas el país logró aumentar su PIB per cápita y reducir de manera significativa los niveles de pobreza, esto no garantiza una mejora sostenible en el bienestar de todas las familias, ya que la desigualdad, la informalidad y la fragilidad del mercado laboral siguen afectando la capacidad de gasto de las personas. Desde el 2014, la economía empezó a desacelerarse y esta situación redujo el dinamismo del consumo, mostrando que dependemos no solo del ingreso, sino también de la capacidad del empleo y de la estabilidad económica. A esto se sumó el fuerte golpe que tuvimos durante la pandemia, que evidenció cómo los hogares peruanos se enfrentan a altos niveles de vulnerabilidad, especialmente en aquellos con menores ingresos. Esta combinación de desigualdad con inestabilidad laboral y el shock económico externo demuestran que el crecimiento no siempre llega de manera equitativa y que el consumo de los hogares se ve limitado por factores estructurales que requieren un análisis mucho más profundo. Como siguiente punto tenemos la formulación del problema. Es decir, eh, tenemos que frente a esta realidad surge la necesidad de comprender con mayor claridad qué factores influyen realmente en el comportamiento del gasto de los hogares peruanos. Por esta razón, el objetivo de nuestra investigación lo que hace es plantear cómo este problema central analiza cómo la interacción del PBI per cápita, la tasa de desempleo y la desigualdad medida por el coeficiente Gini en el gasto por hogares durante el periodo que van desde 1994 hasta el 2024, con lo que nosotros buscamos es identificar si estas variables generan una relación de largo plazo que marquen un equilibrio del consumo y también si producen efectos de corto plazo que respondan a cambios económicos inmediatos, entre otras. Con este enfoque, lo que nosotros pretendemos es determinar si el crecimiento económico del país ha sido capaz de mejorar de verdad el bienestar de las familias o si la desigualdad y las dificultades económicas continúen restringiendo su capacidad de consumo. Eh, Siguiente. Ok, como objetivo general de nuestra es determinar si la relación de la cointegración y los impactos dinámicos que ejercen el crecimiento del PBI per cápita, la tasa de desempleo y el coeficiente de Gini sobre el gasto en hogares per cápita en el Perú en el periodo de 1994 hasta 2024. Con objetivos específicos, estimamos que primero es estimar los vectores de cointegración para cuantificar las elasticidades de largo plazo del gasto respecto al ingreso, al desempleo y a la desigualdad. Luego, analizar la respuesta temporal en función impulso-respuesta del gasto de los hogares ante innovaciones en las variables macroeconómicas y sociales. Y por último, determinar la importancia relativa de cada variable explicativa en la variabilidad del gasto mediante la descomposición de varianza. Como nuestra hipótesis general tenemos lo que es que existe una relación de equilibrio a largo plazo, que es la cointegración, entre las variables donde el PBI per cápita ejerce un impacto positivo, mientras que la tasa de desempleo y el coeficiente de Gini ejercen un impacto negativo significativo sobre el gasto en hogares per cápita en el Perú desde el periodo de 1994 hasta 2024. Como hipótesis específicas, el coeficiente de Gini presenta una relación inversa con el gasto de los hogares a largo plazo, validando que mayor desigualdad reduce el consumo agregado. Y por último, que los choques en la tasa de desempleo generan una contracción transitoria, pero persistente en el gasto de los hogares. Que, ok, como justificación de la investigación,
La justificación teórica. Este estudio nos aporta que la comprensión del consumo agregado en economías emergentes, evaluando la validez de la hipótesis del ingreso permanente y la teoría del ciclo vital en un entorno marcado por informalidad y desigualdad. Se analiza con evidencia empírica si la igualdad limita la capacidad de consumo de los hogares. Siguiendo con la justificación práctica, siguiendo con la justificación metodológica, se aplica un enfoque cuantitativo avanzado basado en un modelo de vectores de corrección de errores. Esta metodología supera la regresión tradicional porque corrige la no estacionariedad, identifica relaciones de largo plazo entre variables y permite estudiar los ajustes de corto plazo, evitando problemas de correlación espuria comunes en una serie de tiempo. Y por último, nuestra justificación práctica, en las cuales los hallazgos nos brindan insumos para el diseño de políticas públicas, en las cuales se confirma que la desigualdad, medida por el índice de Gini, reduce el gasto de los hogares, se refuerza la idea de que las políticas redistributivas no solo promueven equidad, sino también dinamizan la demanda agregada y favorecen el crecimiento económico. Ahora pasando a los antecedentes. Los antecedentes internacionales muestran patrones comunes entre crecimiento, desigualdad y consumo. En este caso, en Vietnam, Tong y Benson en 2022 confirman una relación no lineal tipo Kuznets y resalta el papel de la educación para reducir la desigualdad. En China, Caricariapau y Abeti en el 2019 evidencian que el crecimiento disminuye el desempleo y mantiene un equilibrio de largo plazo entre ambos. Bahadir Day y Lastrapes en el 2019 encuentran que los shocks de crédito generan ciclos de auge y caída del consumo, especialmente en países con alta desigualdad. Y por último, en Ecuador, Saicedo Miño y colaboradores en el 2024 hallan que el PBI impulsa el consumo mientras que la inflación y el desempeño lo reducen. Siguiente, por favor. En el caso de antecedentes nacionales en el Perú, Asensio, Andrés y Mougenot en el 2025 muestran que el crecimiento disminuye la desigualdad, aunque la pobreza y la limitada efectividad de la educación secundaria la agravan. Barona Castillo y González Castillo en el 2021 evidencian una desigualdad persistentemente alta y reducciones insuficientes por el lento crecimiento, además de una curva W en vez de una de la Kuznets tradicional. Y finalmente Mendoza, Leiva y Flor en el 2011 señalan que pese al fuerte aumento del PBI per cápita, los salarios reales se deterioraron entre 1980 y 2010, acentuando la concentración del ingreso en el sector más rico. Eh, Siguiente. Ahora, pasando a bases teóricas, en cuanto a las bases teóricas, este estudio considera cinco enfoques principales. Primero, la teoría keynesiana del consumo, que plantea que el consumo depende del ingreso actual de los hogares. Sin embargo, esta teoría no explica completamente el comportamiento de consumo a largo plazo. En segundo lugar, la hipótesis de ingreso permanente. Esta teoría sirve para explicar por qué los hogares mantienen un consumo relativamente estable incluso cuando enfrentan variaciones temporales en sus ingresos, ya que solo modifican su comportamiento ante cambios percibidos como permanentes. Siguiente. Tercero, tenemos la teoría del ciclo vital. Sugiere que los individuos organizan su consumo teniendo en cuenta toda su vida, manteniéndolo relativamente constante a pesar de las variaciones en el ingreso. En cuarto lugar, tenemos el enfoque post-keynesiano, que se analiza cómo la desigualdad afecta la demanda agregada. A mayor desigualdad, menor es el consumo total debido a que los hogares de mayores ingresos tienen una menor propensión marginal a consumir. Esto implica que un Gini elevado tiende a reducir el gasto agregado. Y por último, se incorpora el mecanismo de transmisión del empleo que introduce el concepto de ahorro precautorio. Frente a una mayor incertidumbre laboral, las familias solo consumen menos por la caída de ingresos, sino también por el temor a un futuro incierto. Ah, Siguiente. Finalmente, en el marco conceptual, el gasto de consumo de los hogares es nuestra variable dependiente y representa el valor total de los bienes y servicios adquiridos por las familias.
El PBI per cápita real se usa como indicador del ingreso promedio de la economía. El coeficiente de Gini mide el nivel de desigualdad en la distribución de ingreso. La tasa de desempleo refleja la proporción de personas que buscan trabajo sin encontrarlo y funciona como un indicador de incertidumbre laboral. Y finalmente el concepto de cointegración que nos permite identificar relaciones estables y de largo plazo entre variables económicas no estacionarias. Sí. Bueno, como metodología, la investigación adopta un enfoque cuantitativo, ya que se centra en la medición de variables económicas y sociales como la tasa de desempleo, Gini, PBI y gasto de consumo en hogares per cápita, a través de datos numéricos. El objetivo es analizar sus relaciones y el impacto de las variables independientes sobre la dependiente, utilizando herramientas estadísticas y econométricas. El tipo de estudio que se utilizó en el estudio es descriptivo, ya que busca especificar las propiedades, características y perfiles de los fenómenos y sus relaciones durante el periodo de análisis. El diseño de investigación es no experimental, longitudinal, porque las variables no serán manipuladas. La longitudinal de tendencia porque se realizará una evolución de las series de tiempo de 1994 al 2024 para determinar su comportamiento conjunto. Siguiente. Las variables que utilizamos es el gasto de hogares per cápita, que es la variable dependiente. Em, Esto está en soles o en dólares constantes. La medición, que bueno, la base de datos fue el INEI. O de la variable independiente tenemos el crecimiento del PBI per cápita, eh, la tasa de crecimiento real anual del PBI per cápita lo encontramos en el INEI. La tasa de desempleo, como segunda variable independiente, es el porcentaje anual de la tasa de desempleo nacional. Eso lo encontramos en el BCRP. Y por último, la coeficiente de Gini, un valor anual del coeficiente de ingresos, que eso lo encontramos en datos macro. Siguiente. Bueno, como fuentes, como ya mencioné, utilizamos el INEI, BCRP y datos macro. Las técnicas de recolección que se utilizaron fueron la revisión documental y el fichaje, extrayendo la información de la base de datos de los organismos mencionados y consolidándose en la matriz de datos anual. Siguiente. Las pruebas económicas que obtuvimos fue la preparación y transformación de datos, donde se examinan las series y se revisan los valores perdidos que se llevan a cabo en las transformaciones adecuadas para la aplicación de logaritmos en variables de tipo monetario. Por otro lado, tenemos el análisis descriptivo, donde se llevan a cabo los datos estadísticos descriptivos y gráficos en tendencia para cada una de ellas, que permiten al lector visualizar la evolución. En tercer lugar, tenemos las pruebas de estacionariedad, donde para cada serie se llevan a cabo un test de raíces unitarias, ADF, LPP, KPS, con objetivo de definir si estas son estacionarias o si se requieren diferencias. Siguiente. En cuarto lugar tenemos la selección del número de rezagos, donde se estima un bar en niveles y se busca los rezagos óptimos de acuerdo a criterios de información. En quinto lugar tenemos la prueba de cointegración de Johansen, donde los resultados permiten concretar el número de vectores de cointegración. En sexto lugar, la estimación del modelo Beck, donde incorpora la estimación del número de relaciones cointegradas y los rezagos necesarios. Siguiente. En séptimo lugar tenemos el diagnóstico de modelo, donde se aplican pruebas de autocorrelación, heterocerasticidad, normalidad y estabilidad para verificar la validez estadística del BEC y ya estimado.
En octavo lugar tenemos el análisis dinámico, que mediante las funciones de impulso o respuesta se recibe información acerca de cuál es la reacción del gasto de hogares frente a shocks de las variables explicativas. Y en último lugar, tenemos la interpretación de resultados y constante de hipótesis, donde se interpretan los coeficientes del modelo, las elasticidades a largo plazo, así como las relaciones a corto plazo, y contrastan las hipótesis planteadas. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver la parte de resultados. Para ello vamos a hacer las regresiones, donde vemos que el R cuadrado debe ser mayor a 0,5. En este caso es 0,7046, lo que significa que aproximadamente el 70,46% de la variabilidad total del gasto per cápita puede ser explicada por las tres variables incluidas en el modelo. Esto nos dice que es un buen nivel de explicación, indicando que el modelo captura bastante bien la relación entre estas variables. Además, vemos que el estadístico de Fisher, con grados de libertad 3 y 27, es 21,47, con un p-valor menor a 0,0001. Entonces nos dice que en conjunto las variables independientes tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el gasto per cápita. Es decir, el modelo en su totalidad es útil para poder explicar el comportamiento del gasto de los hogares. Además, vemos que se puede explicar que un incremento de 1% en la tasa de desempleo está asociado con una reducción de aproximadamente 8,71% en el gasto en hogares per cápita. Además, vemos que un aumento de 1% en el coeficiente de Gini está relacionado con una reducción de 2,15% en el gasto en hogares per cápita. Y por último, vemos que un aumento de 1% en el crecimiento del PBI per cápita está relacionado con una disminución de 0,61% en el gasto en hogares per cápita. Siguiente. Bueno, para seguir con las pruebas, hicimos la prueba de estacionalidad, donde se realizaron pruebas de Dickey-Fuller para poder determinar la estacionalidad de las series, de l- las, el logaritmo de las dos variables del gasto en hogares per cápita y, el cre- y del Gini. Y además todas las series nos votaron que no son estacionarias en orden cero, ya que el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico. Aunque la serie de la tasa de desempleo muestra que es estacionaria en orden cero, bajo la prueba de tren regres y regres. También se muestra que en el logaritmo de Gini es estacionario en orden cero bajo la prueba de tren regres. Y por último vemos que el crecimiento del PBI muestra estacionariedad en orden cero bajo todas las tres pruebas, tren regres, regres y regres no constante. En conclusión, podemos ver que esto no es estacionarios, no estacionarios en I0. Por lo tanto, se aplica la primaria diferencia a cada serie, logrando que éstas sean estacionarias en orden uno. Esto permite que podamos continuar con el análisis de cointegración. Bueno, vamos a ver la prueba de cointegración eh, para ver si existe o no cointegración. Primero se estimó una regresión en niveles entre el logaritmo entre las variables con el fin de obtener los residuos del modelo y proceder con la prueba de cointegración mediante el enfoque de Engel-Granger. Posteriormente, se aplicó la prueba ADF a los residuos estimados. Los resultados muestran que el estadístico de Dickey-Fuller es significativamente más negativo que el valor crítico en todas las especificaciones, lo que nos permite poder rechazar la hipótesis nula
de una sola raíz unitaria en los residuos. En consecuencia, podemos ver que se confirma que los residuos son estacionarios en nivel y cero, lo que demuestra la existencia de una relación de cointegración entre las variables del modelo. Este hallazgo implica que las variables mantienen una relación de equilibrio de largo plazo, aun cuando individualmente todas ellas son integradas de orden uno y el BEC, y el BEC para la cointegración. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver la estimación del modelo BEC. Aquí hicimos la determinación de los rezagos óptimos. Se utilizó el criterio de información para determinar la cantidad óptima de rezagos de las variables. Según el AIC y el FPE, la mayor cantidad de asteriscos correspondía a 5, al nivel 5 en el área del lag, y justamente había 5 asteriscos en ese lag. Entonces, es decir, que el rezago óptimo vendría a ser 5. Por ello, se utilizaron 5 rezagos en la estimación del modelo. Luego hicimos las pruebas de cointegración de Johansen para hacer la selección del rango, en donde se aplicó el test de cointegración de Johansen para poder determinar el número de los vectores de cointegración entre las variables. Se pudo observar que la cantidad de trazas estadísticas mayores al valor crítico eran 2, lo que sugiere que el rango es 2. Posteriormente, se utilizará este valor para la estimación del modelo. Siguiente. Bueno, en la estimación del BEC, al estimar el modelo BEC, se puede observar que los criterios de información, el AIC, HQIC y SBIC, presentan valores crecientes, es decir, que va de menor a mayor, lo que indica un buen ajuste del modelo considerando la penalización por el número de los parámetros. Además, todas las ecuaciones muestran valores de P menores a 0.005, lo que confirma que las relaciones estimadas son estadísticamente significativas y que el modelo es válido. Luego vimos la estimación del análisis en las ecuaciones de cointegración. Se observa que algunos de los coeficientes estimados en el modelo BEC presentan un valor P menor a 0.1 o 0.10, lo que indica que no son del todo estadísticamente significativos y no valida el modelo de manera completa. En el análisis se considerarán únicamente los coeficientes con p-valor menor a 0.1, ya que representan relaciones confiables desde el punto de vista estadístico. Siguiente. Bueno, en conjunto, eh, esta es el análisis de las ecuaciones de integración de las otras dos variables, y vemos que estos resultados sugieren que el modelo B captura moderadamente tanto la dinámica de corto plazo como las relaciones de largo plazo entre las variables, proporcionando así una base moderadamente sólida para la interpretación económica y la predicción. Siguiente. Ahora vamos a ver la cointegración. Ambas ecuaciones que podemos ver, ecuación 1 y de cointegración 1 y ecuación de cointegración 2, presentan un valor P menor a 0.05, lo que indica que las relaciones de cointegración son estadísticamente significativas y que existe un vínculo estable entre las variables en el largo plazo. Hay dos ecuaciones de cointegración, como lo mencioné, se imponen, ahora se van a imponer restricciones a la normalización de Johansen. En la primera ecuación se observa cointegración perfecta en el gasto en hogares per cápita, por ello es 1. No se puede, además no se puede interpretar el efecto del crecimiento del PBI per cápita, ya que su coeficiente, como vemos, es 0.
Por otro lado, la tasa de desempleo sí muestra significancia, ya que su valor P es menor a 0,05. Y el coeficiente, por último, el coeficiente de Gini también muestra significancia, ya que su p-valor, como vemos, es menor a 0,05 también. Em, por ello, para poder interpretar estas últimas dos variables, si la tasa de desempleo se incrementa en 1%, los demás elementos de la ecuación, es decir, todas las de las variables independientes y dependientes, las dos independientes y la única dependiente de la ecuación uno se ven afectados en 12,39%. Y si el coeficiente de Gini se incrementa en 1%, los demás elementos de la ecuación uno también se ven afectados en 1,26%. En la segunda ecuación podemos ver que no se puede interpretar el gasto en hogares per cápita, ya que su coeficiente, como vemos, es cero. Además, vemos que la segunda variable, el crecimiento del PBI per cápita, muestra cointegración perfecta con un coeficiente igual a uno. Por otro lado, la tasa de desempleo tiene un coeficiente de 0,92 y es estadísticamente significativo, ya que su p-valor, como vemos, es menor a 0,05. Además, vemos también que el coeficiente de Gini tiene perfección porque su p-valor de la misma manera es menor a 0,05. Esto indica que si la tasa de desempleo incrementa en 1%, los demás elementos de la ecuación se ajustan o hacen efecto en 0,92%. Y si el coeficiente de Gini que vemos se incrementa en 1%, los demás elementos de la ecuación 2 se ven afectados en menos 0,15%. Siguiente. Bueno, vamos a ver ahora la condición de estabilidad de valores propios, en donde vemos que se evalúa la estabilidad del modelo mediante los valores propios. Todos los valores propios tienen un módulo menor o igual a uno que vemos que es en la fila que está a la derecha, en modulus, lo cual cumple con la condición de estabilidad del modelo. Este indica que el modelo es estable y que los choques del sistema tienden a corregirse con el tiempo. Vemos también la prueba del multiplicador de Lagrange, en donde se aplicó la prueba de multiplicador de Lagrange para poder detectar la autocorrelación en los residuos del modelo Beck. Los resultados muestran que los valores P en el rezago más lejano, o sea, es decir, en el rezago 2, ya que es el último, son mayores a 0,1, lo que sugiere que eh, autocorrelación lo que sugiere que hay autocorrelación en los residuos moderadamente. Por ello, medianamente se cumple el supuesto de independencia de errores en el modelo. Bueno, ahora vamos a ver la prueba de normalidad de los residuos del modelo B. Como último se aplicó la prueba de normalidad, obteniendo que 8 de 15 son menores de 0,1, lo cual permite evaluar la normalidad de forma integral. Em, Todas las variables tienen comportamiento normal en base a su p-valor. Siguiente. Bueno, como conclusión podemos ver que primero los resultados muestran que el desempleo y la desigualdad reducen de manera importante el gasto de los hogares. Por ello, es fundamental implementar políticas que aborden directamente estos problemas. Además, el crecimiento económico por sí solo no llega a garantizar una mejora en el consumo, ya que se debe ir acompañado de eh, otras variables como la inclusión social y laboral para que sus beneficios lleguen efectivamente a las familias. Finalmente, es necesario contar con sistemas de monitoreo continuo que permitan poder evaluar el impacto de las políticas y realizar ajustes oportunos para mejorar el bienestar de la población. Siguiente. Como último tenemos las recomendaciones donde el gasto de los hogares depende no solo del crecimiento económico, sino también del desempleo.
y la desigualdad, a factores que tanto influyen de manera conjunta en su capacidad de consumo como de manera individual. Además, aunque el crecimiento impulsa el gasto, su efecto se reduce cuando persisten altos niveles de desigualdad y desempleo. Por ello, para mejorar el bienestar de las familias resulta esencial combinar políticas que promuevan el crecimiento con estrategias que reduzcan estas brechas estructurales y así ser aún de más, para así poder mejorar el bienestar de la pobreza. Gracias.